Hola, bienvenidos a nuestra segunda clase de esta serie titulada Historias Bíblicas. En esta ocasión estaremos yendo sobre el relato de Jesús y Zaqueo. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19, 1 al 10. Para muchos comentaristas, el versículo 10 en este relato es el punto principal de todo el libro de Lucas. Por ende, vamos a ver qué relato nos está diciendo en esta ocasión. Les invito a que si tienen una libreta o algún lapicero, si lo pueden sacar y seguir conmigo el relato, sería de gran bendición para que si hay alguna pregunta que aún tengas después de esta clase, puedas hacerla en los comentarios o investigarla, ¿sí? Por tu cuenta. Eso es muy útil muchas veces también. Versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Jericó en los tiempos de Jesús era una ciudad muy próspera. Tenía grandes fuentes de agua, lo que hacía que la agricultura fuese muy próspera. Jesús entra a esta ciudad y tras de él hay mucha gente. Por lo tanto, un publicano rico y bajo de estatura llamado Zaqueo quiere ver quién es Jesucristo. Pero la multitud se lo impide. Y en el versículo 4 dice: y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Un árbol sicómoro normalmente era plantado junto al camino, ¿sí? Digamos que atrás de mí hay un lago o un estanque, y digamos que el camino está recto y junto al camino hay árboles, así más o menos, ¿sí? Pero los árboles sicómoros eran conocidos porque sus ramas eran bajas, ¿sí? Entonces Zaqueo, en este momento le viene muy oportuno esas ramas de baja estatura, porque él puede escalar el árbol o subirse al árbol y ver a Jesús. Lo sorprendente en el versículo 5 es que cuando Jesús dice, llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora imagínate si tú estás queriendo ver a alguien que suena que la gente está muy interesada en esta persona, nunca lo has conocido y de repente pasa junto a ti y te llama por tu nombre. Y tú puedes decir: wow, nunca yo había conocido a esta persona y esta persona hasta sabe mi nombre. Aquí se puede ver un poco la divinidad de Jesucristo. Porque hay otras ocasiones en donde se nos dice que Jesús puede ver el pensamiento del corazón de las personas y que no tenía necesidad, en otro lugar dice, de que nadie le dijese lo que había dentro del corazón, porque Él sabía el corazón de las personas y no se fiaba de ellos. La divinidad de Jesús se expresa en muchos lugares y aquí es uno de ellos. Ahora, para entender ¿qué es un publicano? O para entender más esta historia, necesitamos saber qué es un publicano. Un publicano en los tiempos de Jesús era una persona que era contratada por el gobierno romano para que cobrase impuestos a los mismos judíos. Pero estos judíos publicanos agregaban una cuota extra y eso se lo quedaban ellos. Por lo tanto, eran odiados. De hecho, eran categorizados como las personas más como la escoria de la sociedad, así como en la misma categoría de los ladrones, de las prostitutas, de las personas que hacían cosas muy malas. Ellos eran categorizados en este mismo grupo. Por lo tanto, el versículo 6 dice: entonces Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Este es el único ejemplo en toda la Biblia donde Jesús se invita al lugar o a la casa de alguien.
Zaqueo, por ende, le trae mucho gozo el que Jesús se haya invitado a sí mismo a su casa, pero las personas a su alrededor no lo toman tan bien. Y dicen, al ver esto, el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por lo que les mencioné que era publicano. Y no solamente eso, se nos dice que era el jefe de los publicanos y que era rico. Entonces, las personas critican esto. Y a mí me encanta el ejemplo que se nos da aquí, porque en esta ocasión nos damos cuenta que Jesús no juzga como nosotros juzgamos, ¿sí? Su juicio es mejor y es más claro. Él ve realmente todos nuestros pecados, sí, pero la reacción a el conocimiento que Él tiene de nosotros es muy opuesto a lo que nuestra reacción podría ser si viéramos todo lo que pasa en el corazón de las personas. Y esto me da la más grande certeza y seguridad que estamos enfrente de un Dios tan misericordioso que no hay nadie como Él en misericordia. Versículo 8 se nos da lo que pasa en Zaqueo, que lo hace decir tan gran declaración, ¿sí? Porque no es fácil lo que dice Zaqueo. Dice que, puesto en pie, dijo al Señor, o sea Jesús: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no puedo entender completamente, ¿sí?, lo que este hombre vio en Jesús, lo que esta persona, en el momento en que Jesús viene a casa de él, lo que Jesús le dijo a él. Yo quisiera poder que aquí hubieran más versículos para decir qué cosas les dijo Jesús a Zaqueo, para ver qué pasó en Zaqueo. Lo que sí tenemos certero es en el versículo 9, lo que dice Jesús que pasó ahí en este momento. Dice que hoy, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo que está pasando es que Zaqueo es perdonado, ¿sí?, por Jesucristo, y que la salvación llega a Zaqueo. Cuando vemos el relato de la salvación en la Biblia, se nos da una gran cantidad de evidencias, de razones por las cuales el ser humano no merece ser salvado. Y en Jesucristo se nos dan, ¿verdad?, la gran palabra, gracia sobre gracia para nosotros, los inmerecedores. Por lo tanto, el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De la manera en que nosotros nos vemos el día de hoy delante de Dios, va a ser la manera en la cual yo me relaciono con Dios, ¿sí? Si yo en mi vida no veo pecado, si yo veo que sí soy imperfecto, pero quizás Dios me perdone cuando esté en su presencia, o no soy tan malo como aquellos que están en prisión, etcétera, etcétera. Porque me comparo con los demás, o porque mi sentido de moralidad pienso yo que me va a salvar en el día que esté enfrente a Dios. Pero Jesús lo dijo muy claro al final de este relato. El Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, es el título que Jesús se da en muchas ocasiones, Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, Jesús mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes están perdidos en este mundo? Pues todos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestros propios labios, nuestro propio conocimiento, sabemos que no somos perfectos. Por lo tanto, la Biblia usa términos que para nuestra mente son fáciles o más fáciles de entender. Por ejemplo,
En otros lugares, aquí se nos dice que estamos perdidos, ¿ok? En otros lugares se nos dice que estamos muertos. En otros lugares Jesús dice que estamos enfermos y en necesidad de un médico. Entonces, todos, uno muy usado, perdonen, es que somos pecadores. Todos estas descripciones son descripciones para decirnos que delante de Dios nosotros no podemos estar en nuestro estado natural. Tiene que pasar la salvación para que yo entre a la presencia de Dios. Y es por eso que Jesús dice, yo vine a salvar, porque ustedes no se pueden salvar. Yo vine a buscar, a ustedes los vine a buscar, porque ustedes no me buscan, ¿sí? Y yo los vine a salvar, a buscar, porque están perdidos. Eso es lo que Jesús concluye de cada uno de nosotros. Y fíjense que aquí en esta historia me impacta mucho porque Zaqueo era un hombre rico y posiblemente haya muchas personas ahí afuera que piensen que su estado o lo que han hecho es tan grande o tan grave que no hay perdón de Dios. Y esa es la mentira más grande que tu corazón y que también el enemigo o Satanás, como otros le llaman, quiere imponer sobre ti para que sigas posponiendo venir a Dios. Hay una historia aquí en mismo Lucas, en el capítulo 18, versículo 18, de otro rico, ¿sí? De otra persona rica. Pero esta persona rica, vemos que en el versículo 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Y aquí casi concluimos el estudio. Dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, ¿sí? Y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Le dice. Entonces, el versículo 23, él, el rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto es la esperanza que les quiero dejar con este relato. Porque lo que es imposible para ti como ser humano, lo que es imposible para mí, lamentablemente aquí se nos dan dos relatos. El de un joven rico y el de un publicano muy rico, Zaqueo. Y ambos tienen destinos, o ambos tuvieron respuestas al mismo mensaje de Jesús, opuestos. Las respuestas fueron opuestas. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál es la respuesta que tu corazón el día de hoy elegirá? ¿Por qué? Porque el día de mañana no te garantiza que tendrás la misma oportunidad. Pero el día de hoy que estás escuchando este mensaje, Jesús dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Literalmente, quizás para ti no sea la misma situación. Quizás sea el alcoholismo para ti. Quizás sea una relación inadecuada. Quizás sea una adicción que solo existe en tu mente y que solamente tú la conoces. Quizás sea dinero. Quizás sea una carrera. Yo no sé cuál sea esto. Pero lo que Dios ve en ti es que tú, ¿sí? Tu pecado principal, tu problema principal, es que tú no estás perdonado, ¿sí? Lo que tú necesitas, si es que no has conocido de Cristo, es primero ser perdonado. Como Jesús dice en la historia, yo te vengo a buscar, yo te vengo a salvar porque estás perdido. Es reconocer tu estado del corazón delante de Dios.
No hay ninguna persona que cuando se nos ponga un espejo y se nos muestre nuestro estado del corazón, no hay ninguna persona que quede exenta de estar sucia, ¿sí? Todos hemos pecado y Jesús dice, ¿ves lo que veo? Porque tu suciedad y tus obras y tus deseos, tu relación conmigo está rota y no mereces ser perdonado, pero hoy te doy una oportunidad más para venir delante de mí, no para que te limpies, ¿sí? Con tus propias fuerzas, no, para que vengas en humildad delante de mí, porque yo te puedo salvar, yo te busco hoy. Estas son las palabras de Jesús. No hay nada imposible para Jesús, porque literalmente después de que las personas les escuchan que un rico es casi imposible que entre al cielo, en 2 relatos más, Zaqueo, siendo un rico, es perdonado de sus pecados. Es muy evidente que Jesús quiere darnos esperanza. Vengamos cerca de Él, escuchemos su palabra. Que Dios les bendiga, y si les fue de bendición este video, compártanlo. Quizás en su tiempo con otras personas esta misma historia la pueden compartir, o ya sea compartiendo este video o de cualquier otra manera que ustedes lo vean útil. La siguiente historia estará disponible en un par de días. Que Dios les bendiga.